En Vaticano de esta semana, el Papa Francisco beatifica a Pablo VI en la misa de clausura del Sínodo de la Familia. Escuchamos a varios participantes. Además, el Papa Francisco se centra en los cristianos de Medio Oriente durante un consistorio y los amigos de Pablo VI nos cuentan más de su persona. Conocemos a un ginecólogo que ha ayudado con mucho éxito a parejas a concebir naturalmente y siguiendo la enseñanza de la Iglesia durante casi 30 años. Y echamos un vistazo a la exposición de arte dedicada a Pablo VI. Un arzobispo de Taiwán nos habla sobre lo que su país opina de parejas que conviven y sobre uniones del mismo sexo. Y Latinoamérica reza unida por la familia. Todo esto a continuación, aquí en Vaticano. Se ha tomado un gran paso para que Giovanni Battista Montini, mejor conocido como Pablo VI, sea canonizado. El Papa Francisco oficialmente le beatificó durante la misa en la Plaza de San Pedro el 19 de octubre. También fue la misa de clausura del Sínodo de la Familia, que duró 2 semanas. Después de la muerte del Papa Juan XXIII, fue Pablo VI quien continuó y concluyó el Concilio Vaticano II, que reformó la Iglesia hace casi 50 años. Pablo VI supo de verdad dar a Dios lo que es de Dios, dedicando toda su vida a la sagrada, solemne y grave tarea de continuar en el tiempo y extender en la tierra la misión de Cristo, amando a la Iglesia y guiando a la Iglesia para que sea al mismo tiempo madre amorosa de todos los hombres y dispensadora de salvación. En el momento en que estaba surgiendo una sociedad secularizada y hostil, supo conducir con sabiduría y con visión de futuro, y quizás en solitario, el timón de la barca de Pedro, sin nunca perder la alegría y la fe en el Señor. La gioia e la fiducia del Señor. Benedicto XVI también estuvo en la misa, su quinta aparición pública desde renunciar al pontificado. Justo después de la misa, el Papa Francisco presidió el rezo del Ángelus y habló sobre el nuevo beato. Era el Domingo Mundial de las Misiones y recordó el espíritu misionero de Pablo VI. Egli è stato uno strenuo sostenitore della missione Ad Gentes. Él ha sido un valiente sostenedor de la misión Ad Gentes, de la cual es testimonio sobre todo la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, con la cual ha querido despertar el impulso por la misión de la Iglesia. Es significativo considerar este aspecto del pontificado de Pablo VI. A tutta l'attualità. Sínodo significa caminar insieme. Sínodo quiere decir caminar juntos, y de hecho pastores y laicos de todas las partes del mundo han traído aquí a Roma la voz de sus iglesias particulares para ayudar a las familias de hoy a seguir el camino del Evangelio con la mirada fija en Jesús. Ha sido una gran experiencia en la que hemos vivido la sinodalidad y la colegialidad, y hemos sentido la fuerza del Espíritu Santo que guía y renueva sin cesar a la Iglesia, llamada con premura a hacerse cargo de las heridas abiertas y de devolver la esperanza a tantas personas que la han perdido. A riaccendere la speranza per tanta gente senza speranza. Ya ha terminado un sínodo, pero aún queda otro. Después del sínodo de los obispos sobre la familia, que duró 2 semanas, la Iglesia tiene ahora un año para debatir y rezar por el segundo sínodo de octubre del 2015. Se basará en la Relatio Synodi, el documento que resume los debates realizados durante el sínodo. Antes de su conclusión, el Papa Francisco dio un discurso final. Y siendo un camino, como todo camino, hubo momentos de corrida veloz, casi de querer vencer el tiempo y alcanzar rápidamente la meta. Otros momentos de fatiga, casi hasta querer decir basta. Otros momentos de entusiasmo y de ardor.
Momentos de profunda consolación, escuchando el testimonio de pastores verdaderos que llevan en el corazón sabiamente las alegrías y las lágrimas de sus fieles. Momentos de gracia y de consuelo, escuchando los testimonios de las familias que han participado del sínodo y han compartido con nosotros la belleza y la alegría de su vida matrimonial. Un camino donde el más fuerte se ha sentido en el deber de ayudar al menos fuerte, donde el más experto se ha prestado a servir a los otros, también a través del debate. Y porque es un camino de hombres, también hubo momentos de desolación, de tensión y de tentación. Ci sono stati anche altri momenti di desolazione, di tensione e di tentazione. Y los participantes del sínodo le dieron una ovación de 4 minutos. Lo que el Papa Francisco estaba diciendo es, mira, estamos caminando juntos. Este proceso se centraba en escucharnos los unos a los otros y escuchar a Dios. Me recordaba que es jesuita y veía a un jesuita dando un retiro espiritual. De hecho, a medio retiro, él se sentó con los demás y dijo, esto es lo que hemos hecho hasta ahora y esto es lo que vamos a hacer. E hizo una lista de peticiones para los padres sinodales en todo este proceso. Y no solo para estas 2 semanas, sino también para el año próximo. Creo que lo que quiso decir es vivirlo con pasión. Estas cosas no son fáciles, pero tenemos que acercar a Dios y al Espíritu Santo dentro de este proceso. Para esta abogada colombiana y profesora universitaria que también estuvo en el sínodo, la educación es la clave para el futuro de la familia. Creo que es importantísimo la formación. Tenemos que formarnos. Tenemos que formar a ciudadanos que quieran hacer presencia en el mundo. Tenemos que unirnos. En ocasiones podemos tener posturas incluso divergentes en la manera de entender el mensaje evangélico, pero lo más importante es que seamos conscientes que cada quien tiene un compromiso y que no es el compromiso del otro, sino que es el compromiso mío. Por eso a los jóvenes yo les aliento, a los padres de familia, a defender los derechos de los hijos, el derecho a la educación y de una manera positiva ver que no todo está perdido, que son muchas cosas las que hemos logrado avanzar. América ha avanzado en la erradicación de la pobreza, pero todavía nos queda mucho por hacer y eso también es mensaje del Evangelio, trabajar por los derechos de los niños, trabajar por los derechos de las mujeres y creo que esa es una gran responsabilidad que tenemos que asumir en nuestra condición de ciudadanos del mundo, pero también de fieles de la Iglesia. Ya se ha tomado el primer paso, pero es un proceso de 2 años. Ahora toca esperar al sínodo del próximo año, desde donde la guía del Papa marcará el destino de las familias por muchas décadas. En un consistorio originalmente programado para hablar sobre las causas de los candidatos para la beatificación, el Papa lo usó como ocasión para hablar sobre la actual crisis en Medio Oriente. Resaltó la importancia de la oración constante, la defensa efectiva y la atención específica a la súplica de los cristianos. 86 cardenales y patriarcas estuvieron presentes. Todos los patriarcas orientales participaron y tuvieron una oportunidad para hablar. Hablamos sobre la situación de los cristianos que están afrontando una fase muy crítica en su historia. Y estuvimos analizando la situación del Estado Islámico y vimos otros temas como la crisis en Siria y la de Irak y las tensiones en el Líbano. Después del consistorio del 20 de octubre, el director de la Sala de Prensa del Vaticano dio una rueda de prensa. Todos mostraron mucha gratitud al Papa por sus muy frecuentes intervenciones en el tema. Y también en este momento vi verdadera calidez y apoyo del Papa y el Colegio de Cardenales en su situación para que pudieran expresarse, compartir y sentirse alentados por sus representantes de la Iglesia Universal. También reveló que el Papa Francisco proclamará santo a un hombre de Sri Lanka durante su visita a ese país en enero.
Para mucha gente hoy, Pablo VI es solo una figura histórica, pero para dos cardenales franceses que viven en Roma, él fue un amigo. El cardenal Roger Echegaray recuerda al Papa Pablo VI por su espíritu misionero. Tengo muchos recuerdos del Papa Pablo VI y de memorias junto a él. Nunca quisiera tener que comparar quién fue mejor papa. Ya no recuerdo a cuántos he encontrado, pero para mí el Papa Pablo VI no diría que fue superior a otros, porque cada uno tiene su propio carisma. Pero creo que el Papa Pablo VI todavía es muy poco conocido, y sería una ventaja profundizar en su espiritualidad. Hay palabras que uno fácilmente puede usar para describirlo, y sería correcto decir sobre Pablo VI que fue un místico. El Papa Pablo VI fue realmente un místico. Tengo en la memoria de cuánto importante era el nombre de Pablo para él. Pablo el apóstol, el misionero. Puedo decirlo con una memoria muy precisa. El Papa Pablo VI parecía muy tímido, incluso hablaba poco y confiaba en una minoría. El cardenal Paul Poupart también recuerda al Papa Pablo VI. Este ex miembro de la Curia romana cree que Pablo VI guió a la Iglesia en el momento más difícil de la historia. Por eso lo llama el primer hombre moderno que fue elegido Papa. Io ho scritto qualvolta che era il primo uomo moderno divenuto Papa. Perché? Escribí a algunas personas diciendo que él era el primer hombre moderno en convertirse en papa. ¿Por qué? Porque recuerdo su apasionada homilía en San Pedro el primer día de su ministerio petrino. En el pasaje de la homilía escrito en francés, y recuerdo bien las palabras escritas en francés, él dijo las palabras «voz formidable». Era un objetivo que él había aceptado. Y el primer gesto como papa fue hacer una pregunta, como solía hacer. ¿Sabremos cómo escuchar a las voces del mundo moderno? Y así es como nació la primera de sus encíclicas, Ecclesiam Suam, con fecha 6 de agosto, la fecha de la transfiguración, casi en anuncio del día en que sería llamado al Padre Eterno. Esta encíclica está dedicada al diálogo. Para transmitir la verdad al mundo tenemos que dialogar. Y allí es donde nace su encíclica, en la que decía que la Iglesia, antes de hablar, debe escuchar, hablar y dialogar. Pero en el diálogo de salvación, para llevar la buena nueva del Evangelio. Ma il dialogo di salvezza per portare la buona novella del Vangelo. Estas son las memorias vivas de Pablo VI, un papa también muy querido por el Papa Francisco. El Papa Pablo VI escribió un documento famoso llamado Humane Vitae. Se basa en el amor del matrimonio, en la paternidad responsable y en el rechazo de todo tipo de anticonceptivos artificiales. Hace casi 30 años, esta pareja fundó el Instituto Papa Pablo VI para el estudio de la reproducción humana en el estado norteamericano de Nebraska. Lo que decidimos hacer fue crear un programa clínico que sirviera a evaluar los desórdenes reproductivos de las mujeres, siguiendo fielmente la enseñanza católica. Estoy muy orgulloso de los avances que hemos logrado, porque jamás pensamos que podríamos llegar a esto. Nos planteamos ir paso a paso y el proyecto empezó a crecer y a crecer, hasta tal punto que actualmente hemos desarrollado una ciencia médica completamente nueva y coherente con la enseñanza católica, que además proporciona mayores porcentajes de éxito de lo que la comunidad médica en general hoy ofrece. Él desarrolló la naprotecnología para tratar la infertilidad junto a su mujer. Como mujer, me llena de alegría ver cómo, por primera vez en la historia, otras mujeres entienden todo esto. Esta es la primera generación que realmente entiende cómo funcionan sus cuerpos, y eso es algo revolucionario. Pablo VI inspiró a los Hilgers a hacer lo que hacen ahora, y su beatificación les ha animado aún más. El doctor fue invitado a leer durante la misa. Cuando pienso en Pablo VI, reconozco que me causa una gran emoción. A veces es difícil para mí hablar de él,
porque fue un hombre que sufrió mucho, un hombre increíblemente valiente. Y yo personalmente no tengo ninguna duda de que está en el cielo. Estoy profundamente agradecido a la Iglesia por reconocerlo como beato y espero que algún día sea canonizado. Cada vez que venimos a Roma vamos a su tumba y le decimos: tú nos metiste en este lío, ahora tú nos tienes que acompañar. Mi vida espiritual puede no ser la del Papa, pero es muy práctica. El solo hecho de que hayamos estado funcionando durante 29 años en un ambiente 99% opuesto a lo que nosotros defendemos es en sí mismo un milagro. No sería reconocido así para su canonización, pero déjenme decirle que ha sido un camino duro. Él ha estado siempre a nuestro lado y Él ha intercedido por nosotros. Pronto cambiarán el nombre del instituto a Beato Pablo VI. Y ahora un vistazo rápido a la agenda del Papa. Se encontró con la presidenta de Corea del Sur el 17 de octubre, 2 meses después de su visita a la nación. La presidenta Park Geun-hye es la primera mujer en este cargo y fue bautizada católica cuando estudiaba en una universidad jesuita. El Papa Francisco se encontró con otro líder asiático al día siguiente, el primer ministro de Vietnam. Ha sido la segunda visita de Nguyen Tan Dung al Vaticano después de su encuentro con Benedicto XVI hace 7 años. Las relaciones diplomáticas se rompieron en 1975, pero después de la visita de 20 delegaciones vaticanas, Nguyen visitó a Benedicto y se restablecieron los lazos diplomáticos. En el 2009 se estableció un grupo de trabajo de Vietnam y la Santa Sede que formalizó los lazos diplomáticos. El grupo se reunió el mes pasado por 5ª vez. El Papa Francisco y el primer ministro hablaron del compromiso de la Iglesia para el desarrollo de Vietnam. Luego, el miércoles, el Papa Francisco presidió la audiencia general en la Plaza de San Pedro. Explicó el significado del verdadero amor. ¿Y por qué decimos que la Iglesia es el cuerpo de Cristo? No se trata simplemente de un modo de hablar, sino de una expresión llena de contenido. La Iglesia es una obra maestra del Espíritu Santo que, infundiendo en cada uno de nosotros la vida nueva del Señor resucitado, nos congrega en la unidad hasta el punto de convertirnos en un solo cuerpo edificado sobre la comunión del amor. Es en el bautismo donde nos unimos realmente a Cristo cabeza y a los hermanos como miembros del mismo cuerpo. El apóstol San Pablo descubre un reflejo de la profundidad de este vínculo en el matrimonio cristiano, al que compara con la unión de Cristo con su Iglesia. El auténtico amor que crea comunión no presume ni se engríe, no lleva cuentas del mal recibido y goza haciendo el bien. No tiene envidia, sino que considera a los demás mejores que sí mismo. Sufre con los últimos, con los necesitados y valora y reconoce a quienes hacen los servicios más humildes y escondidos. En preparación para la beatificación del Papa Pablo VI, se ofrecieron 2 exposiciones del arte al público. Una fue esta, organizada por los museos vaticanos en un espacio para exposiciones dentro de la columnata de San Pedro. Su título, Pablo VI y los artistas, vosotros sois los guardianes de la belleza en el mundo. El director de los museos vaticanos, Antonio Paolucci, también participó. El Papa Pablo VI inauguró la colección de arte de 1973 en los museos vaticanos. Esta muestra permite a los visitantes volver a la época en la que el Papa Pablo VI se encontró con artistas en la Capilla Sixtina. Les pidió renovar y fortalecer la relación entre la Iglesia y el arte. Su cita más famosa para ellos fue: «Tenemos que dejar a vuestras voces la fuerte y poderosa canción de la que vosotros sois capaces». El arzobispo de Taipei, la capital de Taiwán, lidera a 40.000 católicos. Se sintieron consolados porque se hablaron de sus problemas durante el Sínodo de la Familia.
Le diré a nuestra gente que la Iglesia es consciente del problema que existe hoy en las familias. La Iglesia se da cuenta de la seriedad de estos problemas. Es lo que hemos ido escuchando en este sínodo, que tratemos de afrontar estas dificultades. Muchos han ido hablando de sus experiencias y han hecho sugerencias al respecto. Es verdad que no tenemos aún una conclusión, pero tenemos una dirección. Al menos sé que el sínodo expresa nuestra preocupación, nuestra compasión y nuestra misericordia. Vemos que problemas como el matrimonio homosexual, la convivencia y la poligamia son casi universales. Aunque el problema de la poligamia está más en África, pero la convivencia está en todos los lados. El arzobispo resaltó que su gente defiende el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Este tipo de movimiento está en todas partes del mundo. Es la convivencia. La Iglesia en Taiwán es consciente de la seriedad de este problema. En vez de llamar padre y madre en una familia, son llamados padres. Y en vez de un hombre y una mujer, puede haber dos hombres o dos mujeres. Esto, en verdad, es contrario a la enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio. La Iglesia puede ciertamente no aceptar esto. Tenemos que proteger la plenitud de la familia. Durante la segunda semana del sínodo tuvo lugar una misa en el Vaticano, en la cual participaron obispos y cardenales latinoamericanos. Se reunieron allí para rezar por la familia. Está convencido que lo mejor de la vida humana se vive en la experiencia de la familia. La misa fue presidida por el cardenal mexicano José Francisco Robles Ortega, en la parroquia vaticana de Santa Ana. La familia tiene una importancia trascendente no solo para México o para determinada nación, para la misma humanidad. Es un verdadero patrimonio, fundamento de la sociedad, de la humanidad. Afortunadamente en México, en América Latina, todavía la institución familiar está muy bien posesionada en la mente, en el cariño, en la voluntad de la gente. No obstante los embates que también sufre la familia, como en todo el mundo. Pero es un valor todavía muy querido, muy apreciado, y hay mucho que hacer para sostenerlo, para fortalecerlo y para defenderlo de esos embates. Y durante el sínodo el mexicano abordó un tema muy importante. La aportación de mi parte fue acentuar el proceso de preparación al matrimonio, para que se asuma como un compromiso de fe, un compromiso para toda la vida y para que se siente así el fundamento de una familia estable y de mucho bien para la sociedad. Así que el tema fue la formación previa para el matrimonio.